Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Entre 1783 y 1786, la corona española le cedió a Gran Bretaña una extensión de tierra de lo que hoy es Belice para explotar el palo de tinte y otras maderas. Esta área estaba delimitada entre los ríos Hondo y Sibún. Sin embargo, después de la independencia de Guatemala en el año 1821, Gran Bretaña comenzó a apropiarse de más territorio hasta llegar al río Sarstún, aprovechándose de la debilidad de Guatemala y la recién formada Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. El avance de la apropiación de territorio por parte de Gran Bretaña se vio frenado gracias a la firma del Tratado Clayton-Bulwer, en el que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña se comprometían a no seguir aumentando el territorio ocupado por estas dos potencias dentro de la región centroamericana. En 1859, Guatemala acepta ceder el territorio entre los ríos Sibún y Sarstún a Gran Bretaña, a cambio de una compensación, que consistía en la construcción de una carretera que comunicara la ciudad de Guatemala con las costas del Atlántico. Gran Bretaña nunca cumplió con la compensación, por lo cual Guatemala continuó con el reclamo a lo largo del siglo XX. En 1981, Gran Bretaña le otorga de forma unilateral la independencia a Belice, lo que crea una crisis diplomática entre ambas naciones. Guatemala repudió el acto y expresó que se reservaba el derecho de continuar con el reclamo territorial. Sin embargo, en el año 1991, Guatemala también reconoció la independencia de Belice, aunque no renunció a sus demandas territoriales. Finalmente, en el año 2008, Guatemala y Belice firman un acuerdo especial en el que se comprometen a someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia. No obstante, los dos países tienen que realizar una consulta a sus ciudadanos para validar la disposición de acudir a la Corte Internacional. Guatemala realizará esta consulta popular el domingo 15 de abril del 2018. Hoy en Dimensión, analizaremos el diferendo territorial entre Guatemala y Belice y la consulta popular que Guatemala realizará en los próximos días. Buenas noches, bienvenidos al programa Dimensión. Estamos a una semana de la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice y queremos discutir sobre este tema. Y tenemos a tres expertos. En primer lugar, al licenciado Carlos Brown, internacionalista y ex asesor de la Comisión de Belice, al licenciado Gustavo Orellana, abogado, ex miembro del Consejo de Belice y de la Comisión de Belice, y al licenciado Estuardo Rodríguez Aspur, analista económico e internacionalista. Muchas gracias por estar en esta noche en Dimensión y discutir sobre este tema que ha resultado polémico, por una parte, pero también ha resultado de alguna forma sin la información suficiente para la población. Y quisiera comenzar preguntándoles, entendamos primero cuál es el problema que tenemos con Belice y cómo podemos resolverlo, y si esta consulta que se aproxima y es el próximo domingo nos resuelve o no ese problema. Licenciado Orellana, empezamos con usted. Pues a ver si en una cápsula lo decimos, y que es precisamente, Paul, lo que no conoce la población. El objeto de esta consulta es que el pueblo apruebe que el Estado de Guatemala puede demandar a Belice ante la Corte Internacional de Justicia para la solución del diferendo territorial, insular y marítimo que se tiene con ese país. Debido a que el artículo 19 transitorio de la Constitución exige que cualquier acuerdo definitivo sea sometido a consulta popular en Guatemala, es que en el acuerdo compromisorio, el llamado especial del 2008, se previó que este acuerdo, para que tenga la validez internacional, sea sometido a consulta popular. Es decir, el
tema principal aquí, Paul, es que la población entienda que su voto es el que va a decidir que Guatemala puede demandar el reclamo territorial, insular y marítimo que se tiene desde hace 160 y pico de años, ¿verdad? Y como pues la información no ha fluido realmente de donde debe, que es del gobierno de Guatemala y del propio Tribunal Supremo Electoral, ni se ha guiado a la población. Yo en este momento sí, esa consulta se da el día domingo 15, es llamar al pueblo para que acuda a votar sí, a votar que sí vamos a la corte, no tener duda de que haya alguna dificultad para Guatemala en hacerlo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que estamos reclamándole a Belice? Porque existe una desinformación al respecto. Las personas creen que Belice fue un departamento de Guatemala que en algún momento nos quitaron y que, digamos, ya en la vida independiente era nuestro y que ahora lo que tenemos que hacer es, lo queremos insertar como un nuevo departamento. Hay una cantidad impresionante de desinformación. ¿Qué es exactamente lo que estamos pidiendo? Hablemos de fechas para irnos entendiendo. En 1981 se independiza Belice. En 1985 surge nuestra nueva constitución, que es la que nos rige actualmente. Como bien mencionó la licenciada Orellana, hay un artículo transitorio, ¿verdad? Solo, perdón, licenciado, ¿se independiza de Guatemala o de dónde se independiza? Pues porque ese es un punto importante a comprender. Sí, nosotros como guatemaltecos lo vemos así, se independiza de Guatemala. Porque realmente en 1991, y a eso voy, a eso iban las fechas, Guatemala reconoce la independencia o que esté como un estado, una nación, Belice, con dos asuntos. Acepta la población y el gobierno, más no acepta el tema del territorio. Cierto. Que eso es una situación donde tiene que hacerse un diferendo, o sea, una negociación, y eso es tal vez el punto medular, porque nos dimos cuenta, y en eso mucha gente, a pesar de que todavía piensa de que debíamos de haber luchado, peleado por Belice, en las circunstancias como estaban las cosas era muy difícil hacerlo, y era más fácil poder de alguna forma negociar y de una vez hablar directamente con Belice y no con otros actores. Antes de 1981, ¿con quién tenía que hablar Guatemala? Con un montón, pero principalmente con el Reino Unido, ¿verdad? Y muchos, incluso aquí está el licenciado, está Carlos, que estuvieron en esa comisión de Belice, se tenían que hablar, todavía hasta cierto punto, hablar con el Reino Unido. Y algunas naciones pues, relacionadas a Estados Unidos también, que formó en algunos momentos, quiso participar de alguna forma para apoyar el proceso, ¿verdad? ¿Licenciado? Sí, bueno. Llegó 1981, en el criterio de nosotros consideramos que Belice nunca fue una colonia, británica y el Reino Unido no tenía por qué darle la independencia a Belice. Entonces ahí hay un elemento crucial en 1981. Nosotros en ese entonces estábamos negociando de forma directa con el Reino Unido para encontrar una solución al tema de Belice. O sea, nosotros lo que hacíamos era reclamarle al Reino Unido una parte del territorio que ellos tenían en ese momento y que se llamaba Belice. Sí, sí. De hecho, se dio una negociación importante, las bases de entendimiento de 1981, donde ya se había encontrado tal vez una solución entre el Reino Unido y Guatemala, pero que Belice no aceptó. En ese entonces se lanzaron protestas, ahí le prendieron fuego a Albert Street en Belice y total, ya nos surgió esa negociación que había directo con el Reino Unido en 1981. Entonces fue un esfuerzo que se hizo ahí, ya no se resolvió, entonces continuaron las negociaciones, pero el Reino Unido nunca le tuvo que haber dado la independencia a Belice porque nosotros no consideramos que Belice era colonia británica. Ahora, sin embargo, se la dio y hoy lo que tenemos es un estado independiente reconocido mundialmente.
Belice es un Estado-nación que forma parte del consorcio de las naciones, según entiendo, y entonces lo que tenemos que hacer es negociar directamente con Belice. Es la situación que hay, ya no podemos hacer absolutamente nada sobre eso. Hoy sobre lo que tenemos que trabajar es sobre definir exactamente cuáles son las fronteras que tenemos con ese territorio. Y el reclamo, entiendo, entonces es sobre cuáles precisamente esas fronteras, en dónde termina Guatemala, en dónde comienza Belice. ¿Es eso? Creo que ahí hay una parte de la desinformación también, Paul, porque Guatemala no considera que este diferendo sea fronterizo, como he visto en algunos spots publicitarios que desinforman realmente y son del Tribunal Supremo Electoral, sino que nosotros lo que tenemos es un diferendo territorial, que es el continente, insular, que lo dijimos así para dejar claro que tenemos un diferendo sobre las islas, y marítimo porque las áreas marítimas dependen de las terrestres, entonces dependiendo de su territorio terrestre, así va a ser las áreas que le correspondan. Y no solo salida al mar, sino que zona económica exclusiva y plataforma continental que dan la posibilidad de explotación económica. El tema es que el territorio de Belice está dividido jurídica e históricamente en un par de áreas. El área norte, que fue parte de las concesiones que hizo España a Gran Bretaña en 1763 al 81, como parte de un acuerdo de paz. La parte sur del río Sibún hacia el Sarstún, que fue la concesionada cesionada por Guatemala en 1859 a cambio de una carretera famosa que nunca cumplió Gran Bretaña con pagar y que Guatemala discute su validez, y las islas que no están incluidas en ningún acuerdo, ¿sí? No hay un título jurídico que pueda exhibir Belice para decir que las islas son propias, sino que por el principio uti possidetis, Guatemala tendría la herencia recibida de la corona española sobre esos territorios. O sea, y con eso lo que le digo es que hay diferentes tratamientos para esas tres áreas, que es la que va a tener que decidir la Corte en cuál tenemos Guatemala derechos o no. Pero la demanda tiene que ser total. O sea, lo que estamos básicamente pidiendo es entonces una parte de ese territorio, sí, de Belice, no en su totalidad. Digamos, a lo que me refiero, no estamos pidiendo la totalidad del territorio de Belice. La demanda va a ser total, aunque a sabiendas que hay... Pero eso significaría que desaparece Belice entonces. Y no va a ocurrir. Por eso, aunque sabemos que la Corte va a tener una diferente consideración jurídica al norte, porque esa parte ya existía como británica antes de que Guatemala fuera un país independiente, antes del nacimiento de Guatemala. La parte sur, que hay un tratado incumplido, y las islas que no están en ninguna parte como territorio beliceño. Incluiría todo esto entonces, pero vamos a tratar de profundizar un poco más. Se nos terminó el tiempo en este segmento, continuamos con continuación. Continuamos en Dimensión discutiendo sobre el reclamo que tiene Guatemala para reclamo territorial, marítimo e insular, que es lo que mencionaban los invitados acá, sobre Belice, y que se va a realizar una consulta popular para el próximo domingo. Entendamos bien entonces este reclamo que está haciendo Guatemala. Ustedes dicen que no es territorial, sino que estamos pidiendo, de hecho, pero no es limítrofe, sino que es una parte del territorio que estamos pidiendo de Belice. ¿Qué porcentaje del territorio de Belice estamos pidiendo, o es en su totalidad? Entendamos eso.
Sí, primero coincido con el licenciado Orellana que hay una desinformación total de que este diferendo no es un diferendo fronterizo. He escuchado spots en la radio, hablan de definir fronteras y eso no es así. Nuestro diferendo es un diferendo muy complejo porque tiene componentes territoriales, insulares y marítimos. Nosotros lo que estamos pidiendo, bueno, le corresponde a la Cancillería ya en su momento determinar qué se va a pedir. Pero no tenemos, digamos, un área determinada de dónde a dónde se va a pedir. No hay kilómetros específicos de dónde a dónde se va a pedir. En este momento eso no existe. Vendrá ya a la hora de Guatemala hacer su memorial, lo que ellos consideren jurídicamente fuerte, viable, de pedir a la Corte Internacional de Justicia. Podría ser todo el territorio, podría ser menos, podría... Es muy complejo determinar porque tampoco no se puede pedir menos. Entonces ahí entra un componente de legalidades que hay que ir viendo cuidadosamente a la hora de reclamar el territorio. Ahora, a mí eso me preocupa porque si no estamos claros de que vamos a pedir y estamos siguiendo una consulta popular para definir sí o no, ¿en qué estamos, licenciado? Es muy fácil. Lo primero que estamos pidiendo es, como lo cita la Constitución, es acudir para que esté respaldado por la población, acudir a un referéndum que dice que vamos a mediar o negociar esto que han mencionado muy bien los licenciados, los temas insulares, marítimos y por supuesto territoriales. Entonces lo que se está pidiendo, creo que la pregunta está muy formulada, mandó la información, eso estamos coincidiendo los tres, o también tal vez contigo, Pau, es que definitivamente tenemos que pasar por este proceso inicial, ¿verdad? Bueno, estamos de acuerdo y que todavía Belice lo tiene que refrendar también, ¿verdad? Porque no es solo nosotros, ya dijimos que sí. De hecho, eso vamos a discutir vamos los a llegar escenarios. A esa parte, que, ¿verdad? Sí. Pero inicialmente tenemos que facultar porque la Constitución lo pone así y tenemos que hacerlo de esa forma para no violarla, es pedirle a la población, si está de acuerdo, que lleguemos a una negociación que tenga que ver con la Corte Internacional de Justicia, en este caso, ¿verdad? Como ya se acordó, no porque así lo estén pidiendo, sino porque inicialmente en las prenegociaciones o los procesos anteriores se llegó a un acuerdo con Belice que podría ser esa la instancia y la que se acordó de hecho para hacerlo. Entonces, básicamente lo que pide ahorita el referéndum no son cuestiones de qué territorio, qué puntos, etcétera, sino únicamente el primer paso, que es llegar a la Corte. A la Corte, a la negociación. Si estamos de acuerdo con que sea la Corte la que dirima y sea la que dictamine qué es lo que corresponde a Guatemala y qué es lo luego que corresponde a Belice. ¿Qué salida más honorable puede corresponderle a Guatemala? ¿Verdad? Y lo que tienes que hablar después, el tema de la contraparte, ¿verdad? ¿Qué va a decir Belice? Ahora, para alguna población o parte de la población, sobre todo para las nuevas generaciones, el tema de Belice realmente es secundario. Y hay que decirlo, las nuevas generaciones incluso están creciendo y están en las escuelas, se está enseñando un mapa en donde Belice ya no existe. Posiblemente de los 40 años para arriba, las personas todavía tengan idea de que Belice es parte del territorio de Guatemala, pero personas de 20, 25, 30 años ya lo dan por descontado que Belice es un estado independiente y en ese sentido, digamos, cuesta entender por qué nosotros tenemos que gastarnos dinero o tenemos que pasar por este proceso de hacer un reclamo, cuando de hecho los problemas que están en Guatemala de pobreza, de violencia, de falta de empleo y de muchos otros más, pues son problemas más sentidos por la población y dicen, miren, de hecho los beliceños ni siquiera quieren ser parte del territorio guatemalteco. ¿Qué responde? Fíjese, porque usted tocó el tema que yo he traído en este momento en varias oportunidades, incluso en este programa. Uno, el Estado, el Ejecutivo, ha incumplido con informarnos a la población sobre qué vamos a ir a votar el domingo 15, dentro de semana y media. No ha dado información que pueda llegar a toda la población y en términos entendibles. Porque a mí se me han acercado abogados diciendo, mira,
qué es lo que vamos a ir a hacer este domingo. Y en ese sentido, yo siento que es una falencia gravísima de parte del Estado y del propio Tribunal Supremo Electoral el aventurarse a hacer esta consulta popular sin haber dado la información, que no es una información de 3 meses. Esta es una información que debió haberse dado por años, ¿sí? Y para que la gente se involucre y sepa de qué estamos hablando y de qué estamos votando. El otro tema que usted traía y que también para mí es grave es el costo que está teniendo, no porque no debamos meter todos nuestros recursos en defender la soberanía, sino porque este mismo proceso nos hubiera costado casi cero si lo hubiéramos hecho en la próxima elección general, con una papeleta más y con esto más que nos hubiera dado 2 años para informar a la población adecuadamente de qué es el objeto de la consulta. Pero hay un tema que también es muy importante y que no ha cumplido el Ejecutivo en los últimos años, y es coordinar adecuadamente con Belice qué va a hacer. Porque Belice, que es, como lo hablamos en el programa anterior, la población o el Estado que está renuente a ir a la Corte, cuando vea que Guatemala tiene un sí raquítico, va a ser menos del 10%, va a ir a votar por esta falta de información, lo más probable es que vote que no en su consulta popular, o que ni siquiera convoquen a la consulta popular, lo que daría en Belice, lo que daría un sí en Guatemala, un no en Belice, que dejaría sin efecto el acuerdo especial de 2008, que creo, Carlos va a coincidir conmigo, es el documento más importante logrado en decenas de años. Que Belice haya aceptado que tiene un diferendo de naturaleza territorial, insular y marítima, no fronteriza, y que debe ser sometido a la Corte Internacional de Justicia para su solución. Esos errores cometidos por apresurar esta consulta popular creo que son graves. Yo coincido con el licenciado Orellana. Se agotaron los medios pacíficos de solución de controversias. Se intentaron en diversas ocasiones negociar de forma directa bilateral con Belice. Se agotaron los medios políticos. O sea, se quiso convencer a Belice de que se diera el territorio, parte del territorio. Se quiso convencer de forma directa, gobierno a gobierno. Reuniones bilaterales, de ahí hubo una conciliación, de ahí hubo una mediación donde ya intervino la OEA y lo que recomendó, ya agotada la parte política de solución de controversias, fue, bueno, ya está agotado todo lo político, ya se hicieron esfuerzos. Belice tenía una posición tan encontrada que decía, yo no le devuelvo ni una pulgada de territorio a Guatemala. Y Guatemala le decía, mire, devuélvame el territorio que a mí me pertenece. Y entonces ya, con esa posición, el entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recomendó a las partes, bueno, no hay, con estas posiciones no podemos llegar a una solución, así que yo recomiendo ir a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, de la etapa política de solución de controversias ya se pasó a la fase jurídica de solución de controversias. Para ese efecto, recomendó ir a la Corte. ¿Qué pasó ahí? Que Guatemala no ha aceptado la jurisdicción compulsoria de la Corte Internacional de Justicia, ese artículo 36 de los estatutos de la Corte. Belice tampoco. Entonces, por eso se vio obligado a Guatemala a negociar ese acuerdo especial en la sede con la mediación de la OEA, que fue firmado en 2008, en donde en ese acuerdo especial se le cede la jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para que ya dictamine o falle sobre el reclamo de Guatemala. Entonces, por eso es que se está realizando esta consulta popular, porque no hemos aceptado la jurisdicción compulsoria de la Corte ni el Pacto de Bogotá de 1948, donde los estados latinoamericanos se pueden demandar automáticamente, como lo hace Nicaragua con todos sus vecinos,
o como lo hace varios países de América del Sur, como Chile, Colombia, o Chile, Perú, o Perú, Chile, y todos ellos. Entonces, nosotros estamos obligados a realizar esta consulta. Se aprobó por el Congreso, se ratificó el acuerdo especial, y hay que resaltar que fue por unanimidad. Ahí hay una fortaleza de ese acuerdo que fue bien negociado, porque era la única salida. El pueblo lo respaldó mediante el Congreso de la República, o sea que está bien amparado lo que es la negociación del acuerdo especial, cumpliendo así con el artículo 171 de la Constitución Política de la República. ¿Qué toca ahora? El 173, que es el procedimiento a consulta popular. Entonces, ahí estamos en esa fase de este diferendo. Coincido que hay mucha desinformación, todavía ha fallado tal vez el gobierno con informar. La consulta popular se debe llevar a cabo. ¿Por qué? Porque, como lo hizo Belice en 2013, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, vino el canciller Elrington y dijo, bueno, Guatemala no celebró su consulta popular como estaba prevista, o sea, está incumpliendo. Si nosotros incumplimos nuevamente en la Asamblea General de este año, Belice no va a dejar de desaprovechar esa oportunidad y va a venir, ya vieron, los guatemaltecos no se ponen de acuerdo con su consulta popular. Entonces, ¿qué estaban haciendo aquí con Guatemala? O sea, tiene que ir para adelante la consulta, quedar bien parados ante la comunidad internacional. Guatemala cumple sus compromisos internacionales y dejarle ahí ya la presión a Belice, que tiene que celebrar su consulta. Demostramos madurez política, Belice lo tendrá que hacer en su momento, que es una nación. ¿Qué pasa si efectivamente llega 7-10% de la población a votar? Posiblemente gana el sí, pero el mensaje que se le está dando a la comunidad internacional y al propio Belice es que no es un problema prioritario para los guatemaltecos. ¿En qué situación nos coloca en términos de negociación con Belice? Desde el 2013, cuando se corrió este intento de hacer un referéndum, se pudo haber, tomando en cuenta que Belice no iba a poner fecha todavía, que no ha puesto, de hecho, tratar de unir, como decía el licenciado Orellana, las fechas de las elecciones para que la participación fuera aún mayor, ¿verdad? Usted dice en las elecciones recién pasadas. En las elecciones recién pasadas o en las elecciones que vienen, ¿verdad? Porque había más tiempo para informar, para que la gente estuviera más clara de qué venía. Un papel, si tenemos 5, una sexta, no va a confundir a la gente. Eso es un pésimo argumento que han usado algunos, decir que la gente se va a confundir con una papeleta más. Eso no es cierto. Lo que sí va a hacer es que el día de las elecciones, del referéndum, perdón, se va a dar un abstencionismo bárbaro. Sin embargo, yo quiero rescatar esto, que hay que hacerlo, hay que respaldarlo. O sea, hay que ir a votar y votar, sí, dice usted. No hay que darle argumentos más a Belice. Si le seguimos dando argumentos más a Belice, entonces lo que vamos a hacer es, nosotros mismos no pudimos defender nuestro territorio en el pasado con las armas y ahora tampoco lo podemos defender negociado. Entonces, esa es una situación que hay que tomar mucho en cuenta. La participación puede ser baja, pero igual va a ser legal, va a ser legítima, porque igual hay muchos países que tienen bajas participaciones en sus procesos y históricamente cualquier referéndum, cualquier petición, etcétera, que se hace con votación o con que la gente va a las urnas, las participaciones son bajas. Hay que ir, hay que participar. Sabemos que hay que aprender de estos errores tremendos, muchos. De hecho, hay muchos errores todavía de la información que están dando, y si hago también responsable al Tribunal Supremo Electoral, no se exime de la culpa, no solo culpar a la Cancillería o al gobierno, sino creemos que todos tienen su parte de negligencia en este proceso, pero tenemos que retomarlo, tenemos que respaldarlo, y como buenos ciudadanos, y siempre se hace la invitación, hay que ir a votar. La votación debe ser siempre participativa, hay que participar en estos procesos. No estoy instando a ninguna opción, solo les estoy diciendo que sí hay que participar
Yo me inclinaría que definitivamente si tenemos esta opción, que la aprovechemos, ¿verdad? Porque ya nos está costando 300 millones, podemos haberla aprovechado de otra forma, ¿verdad? Pero ahora pues... Bueno, y de todas formas, si hay que votar, hagámoslo. en todo caso habría que ir a votar que sí o no. Porque votar Esa es una que buena no, pregunta. digamos, no tiene mucho sentido. Les voy a dejar el tiempo en el siguiente segmento porque ya A se pensar. terminó. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la consulta popular del próximo domingo 15 de abril. Y les planteo la pregunta, si vamos a ir a votar, ¿tiene sentido votar que no? Empecemos por algo. Si quieren, me adelanto un poco y creo que nos vamos a meter en cajón de los trancazos. Pero cuando decimos que el Tribunal Supremo Electoral no puede opinar sobre esto, es un asunto de Estado, del Estado de Guatemala. Bien. Tenemos que respaldar nuestros derechos. El Tribunal Supremo Electoral tiene que encarar esto y decir, apoyemos esto y votemos por un sí, ¿verdad? Es que no se puede ver por otra forma. No es una elección popular, no estamos eligiendo presidente, que ahí debe ser, por supuesto, el voto secreto. Aquí es evidente que lo que queremos la gran mayoría de guatemaltecos es de alguna forma una salida honorable, porque se han cometido demasiados errores en la historia. Cuando nos ha tocado en cursos de la historia de relaciones internacionales de Guatemala, es el curso que más me deprime, porque hemos cometido no solo el error con Belice, hemos cometido muchos errores. En los tiempos de Justo Rubino Barrios con el trazado de fronteras allá con México y otro montón Hemos de ido ejemplos. perdiendo territorio a lo largo Exacto, de la ¿verdad? historia. Podríamos ser un país enorme, podríamos ser una Centroamérica poderosa también, si lo viéramos desde ese punto de vista también. Definitivamente lo que hay que hacer es hacer equipo, ¿verdad? Tanto gobierno, ¿verdad? Como se ha hecho bien en otras instancias, y hablarlo y hacer que todos, hasta en la academia, en todas las instancias, hablemos de que hay que participar, porque la participación ciudadana es importante. Y luego, por supuesto, defender nuestros derechos sobre el tema Belice, y en este caso, darle el apoyo a que vayamos a negociar, ¿verdad? Que eso es lo que se está pidiendo. Yo tal vez soy de una opinión distinta. Yo pienso que al gobierno lo que le corresponde es llamar a consulta popular, informar a la población. Tal vez donde no coincido es en donde ellos fomenten a votar que sí. Yo pienso que esa labor nos corresponde a todos los sectores apoyar. Que el sector académico, que el sector privado, que otros sectores fomenten a votar que sí, ¿verdad? Que den también, ellos apoyen a la campaña de difusión de qué se está votando en esta consulta popular. Pero yo sí soy de la opinión que al gobierno tal vez no le corresponde ese rol de llamar a votar por el sí, sino que solo llamar a consulta popular e informar a la población de lo que se está votando. Y como guatemaltecos, desde nuestros sectores tenemos que informar a la población, votemos que sí, porque esto es lo que estamos disputando. ¿Incurriría el gobierno en una ilegalidad si llegara a inclinar la balanza a que se vote por el sí? Yo quisiera retomar lo dicho por el licenciado Rodríguez en el sentido de que el gobierno está planteándole a su población un interés de Estado. Y en ese sentido yo no veo ninguna ilegalidad con que hubiese llamado a votar por el sí. Incluso el Tribunal Supremo Electoral lo pudo haber hecho. Incluso el Tribunal Supremo Electoral, como se mencionó. Porque no estamos hablando de una elección de partidos o de presidentes o de grupos, sino que una elección que va en defensa de los intereses del Estado. Estamos llevándole a la población una opción para resolver honorablemente a través de los medios de solución jurídica un diferendo que nos ha tenido enfrentados primero con Gran Bretaña y todos
sus excolonias, y luego con Belice a nivel internacional, en foros multilaterales, y también en lo bilateral hemos visto problemas que han llegado hasta muertes ahí en la zona de adyacencia. Un problema que nos tiene divorciados con el vecino, y desafortunadamente no nos podemos cambiar de vecindario, sino que vamos a tener que seguir aquí y hacer la mejor relación. ¿Cuál es la forma de resolverlo? El derecho internacional. ¿Qué tenemos o tuvo que haber hecho el Estado, que no ha hecho casi nada? Y el mismo Tribunal Supremo Electoral, llamar a que vayan a votar por el sí e informar por qué es que esto beneficia a Guatemala. Pero vea, lo poco que ha salido son spots como vota por Guate. ¿Qué le dice vota por Guate? ¿Por el fútbol, por la Miss Guatemala o por a qué me están llamando? O nuestros padres lucharon un día. Sí, ¿y qué? ¿Qué me quiere decir? Son mensajes subliminales y no explícitos. Y no explícitos. Entonces, al poco que lo oiga, porque quien mire este programa será un grupo grande, pero al final muy poco si usted lo ve hacia toda la población, o que oye una radio, no le dice nada. Entonces esa persona no va a ir a votar porque no tiene interés, no le explicaron por qué tiene que ir a votar o cómo votar. El resultado, esto es yo lo que lo pienso, va a andar abajo del 10%, va a ser un sí, y es un sí raquítico, ¿sí? Que Belice, con los hábiles que son, y Gran Bretaña, seguido con todo Commonwealth, que son más de 60 países, lo van a aprovechar, ¿sí? Y nos van a decir, mire, si a usted no le interesa al gobierno, pero no al pueblo. ¿Y qué le va a interesar al pueblo si no se lo informamos adecuadamente? Y nos embarcamos en esta consulta popular, en la cual el Tribunal Supremo Electoral una semana antes le dice, es que usted, Cancillería, no está dando la información adecuada. Y si usted va a Cancillería, la otra le va a decir, mire, ¿y con qué dinero si aquí no hay presupuesto ni siquiera para funcionar? ¿Sí? No se pudieron poner de acuerdo ni siquiera entre dos instituciones, o aún más, no pudieron haber hecho la coordinación con Belice para tener al menos una fecha, o que el otro hiciera lo hiciera antes la consulta. Porque en Belice les va a costar menos de 1/10 de lo que cuesta aquí la consulta, porque ellos van a votar 150,000 personas. Nosotros vamos a votar, o vamos dirigidos a que voten 7 millones. ¿Sí? Y eso hubiese sido que ambos países están queriendo resolver esto de forma responsable, y que nos va a llevar a la corte, y que eso nos va a beneficiar a ambos. ¿Existe una salida alternativa para este conflicto que tenemos con Belice que no sea la consulta popular? Y les dejo la pregunta para el siguiente segmento. Continuamos con la animación. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre la consulta popular sobre Belice. ¿Existe una salida que no sea la consulta popular que se va a hacer el próximo 15 de abril para este diferendo? ¿O es necesaria que pasemos por esto, o esta es la solución óptima, licenciado? Bueno, la salida que históricamente se pudo haber manejado en su momento, siglos atrás, fue entrar, ¿verdad?, con el ejército. Y hacer una invasión, dice usted. Sí, era en ese momento, ¿verdad? Porque cuando se anularon los tratados, porque estaban ya en varias épocas, se dieron cuenta que Inglaterra no iba a ratificar o iba a honrar esos acuerdos. En ese momento el territorio pertenecía a Inglaterra y hubiera sido declarada la guerra a Inglaterra. Exactamente, pero creo que no hubiéramos salido muy bien librados, licenciado. Yo tengo todavía mis reservas. Yo creo que Argentina lo aprendió de una forma muy amarga con las Malvinas. Son situaciones muy diferentes.
Mucha gente incluso mencionaba que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía mucha estabilidad el gobierno de Ubico, pudo haber entrado algo, pero bueno, estamos especulando demasiado. Ya. Creo que hablando en Lo cierto es que las armas hoy no son una opción. No es una opción. La praxis en este momento nos dice que hay dos caminos. Uno es el arbitraje, ¿verdad? Y el otro es ir a la Corte Internacional de Justicia. Yo me inclino más por ir a la Corte Internacional de Justicia por esa expertise que ya tienen de dirimir muchos problemas que se han dado entre naciones, principalmente en Latinoamérica, que han habido cientos, porque muchas veces se quedaron incompletas las formas reales de fronteras o algunos otros conflictos que se dieron en su momento armados y que se solventaron. Pues ya hay precedentes en Centroamérica, de hecho, el caso de Nicaragua con Colombia, ¿verdad? El caso también de Nicaragua, otra vez Nicaragua con Costa Rica. Entonces sí hay precedentes de esto. En este caso las dos naciones estuvieron dispuestas a ir. Es que así tiene que ser, ¿verdad? Las dos partes tienen que estar de acuerdo para presentarse. De los medios jurídicos, yo coincido que tal vez la Corte Internacional de Justicia es el mecanismo más balanceado y más seguro de tomar para resolver el diferendo. Existe el arbitraje, pero yo lo veo muy riesgoso que Belice escoja un árbitro, nosotros otro, y un tercero escoja un árbitro neutral y que se decida el caso en 3 personas, mientras aquí tenemos una mesa de dotados magistrados internacionales escogidos de todos los sistemas jurídicos del mundo. Pienso que es el método más adecuado para resolver esta controversia. Ya negociaciones bilaterales ya las tuvimos. La experiencia nos demostró que no llegamos a nada y pienso que tenemos que acudir a la Corte Internacional de Justicia, es lo que corresponde. Ahora, lo que pasa es de que hay que entender la posición de Belice y la posición de Guatemala. En el caso de Guatemala, nosotros, lo peor que nos puede pasar es quedarnos con las fronteras que hemos definido. Sí. Igual, en el caso, o sea, entonces en ese sentido no perdemos nada y podemos ganar. En el caso de Belice, pues lo mejor es que se pueda quedar con las fronteras que tiene ahorita, y lo peor que le puede pasar es que se le quite parte de su territorio y que pase a ser territorio de Guatemala. Entonces Belice realmente tiene una posición en donde va a hacer todo lo posible porque este diferendo se haga por los siglos de los siglos, ¿o no? Sí, su argumento es correcto. Las posiciones de ambos pueblos y de gobiernos es distinta, ¿verdad? Ciertamente, para efectos de relaciones bilaterales, para efectos de la existencia misma de Belice como parte de Centroamérica en forma política, económica y no de CARICOM, aunque sean anglófonos, conviene resolver con Guatemala, que es su principal vecino. Y así que a ambos nos conviene resolverlo. ¿Usted cree que a Belice también le conviene? Claro, claro. Lo que pasa es que el temor, digamos, de que usted menciona de perder cualquier parte del territorio no les hace ver las otras ventajas que tiene de resolver con su principal vecino el diferendo más grande y que nos ha afectado por mucho tiempo. Mira, ahora, el punto, digamos, volviendo a la pregunta anterior, es si tenemos opciones luego de la consulta. Y a mí esto me aflige porque nos quedamos sin el acuerdo especial. Si alguien o uno de los países dice que no, y tenemos que regresar hasta antes de los 90s o empezando los 90s, donde no teníamos más que empezar con negociaciones bilaterales nuevamente para buscar una opción que nos lleve a un acuerdo que por 160 años no se ha dado, precisamente porque nadie va a devolver, como decía el licenciado, una parte. Ni Guatemala puede ceder. Sería inconstitucional. Sería inconstitucional. Entonces tendríamos que buscar otra forma nuevamente de llegar a otro acuerdo.
No podemos votar dos veces sobre el mismo tema, Paul, como alguien lo ha mencionado. Si uno de los dos países dice no, de las dos poblaciones, ese acuerdo se queda sin efecto. Tristemente así es. En el caso de la pregunta última que hiciste, sí, a los dos países le afecta bastante. Es que mira, desde no tener las fronteras claras y los territorios que nos corresponden y que les corresponden legítimamente, se vuelve un desorden. Hay una situación de contrabando, situaciones de la gente, ¿verdad? Al no tener una frontera definida, exacto. Simplemente no existen mecanismos de control. Hay gente que está viviendo en la zona de adyacente que no sabe específicamente si está en Guatemala o está en Belice. Y otra cosa importante, mira, hay un Instituto de Cultura México-Belice. O sea, México ha entrado por décadas de alguna forma en alguna influencia. Nosotros no hemos ni accedido tanto al mercado. Podríamos tener otro mercado muy interesante, cierto que es una población pequeña, pero igual es una buena oportunidad para poder acceder a ese mercado, a esa población, como lo hemos hecho con mucho éxito con El Salvador y Honduras y alguna parte del sur de México. Entonces sí hay una situación de oportunidades que nos beneficiaría si estuviéramos ya en orden ambas naciones. ¿Beneficiaría sobre todo a la gente que está en la frontera, licenciado? Por supuesto, por supuesto. Evitaríamos muertes como las que han habido. Evitaríamos muertes, han habido incidentes, lo hemos visto, más de 10 incidentes en la zona de Esencia donde los afectados han sido nuestros campesinos guatemaltecos y tenemos que ser solidarios con ellos. Ellos padecen los males de que Guatemala y Belice no han definido sus territorios. Tal vez desde aquí de la ciudad nosotros no lo percibamos, pero si nosotros vamos a la zona de adyacencia, como lo hicimos cuando estábamos en la comisión de Belice, fuimos a caminar por la zona de adyacencia, pudimos observar cómo viven los campesinos. Viven con el miedo de los soldados beliceños. A cada rato llegan a sus comunidades a molestar a la gente, y eso no puede seguir. Y se da porque no están las fronteras establecidas y no se sabe cuál es. Necesitamos vivir en paz y solo hasta que ya se tenga la certeza jurídica de qué territorio les corresponde a cada parte, ya eso va a dejar. Esa es una de las funciones de la zona de adyacencia que se estableció en las negociaciones con Belice. Importante. Se nos ha terminado el tiempo. El uso del mar, la explotación marítima, también en ese desorden no se puede aprovechar. Bueno, muchísimas gracias. Lo que queda clarísimo es que hay que ir a votar el próximo domingo. Hay que ir a votar que sí, porque nos conviene como guatemaltecos y como ustedes dicen, también les conviene a los beliceños, aunque ellos no lo quieran ver. Y pues ojalá que vayamos a votar. Hay que averiguar en el Tribunal Supremo Electoral. Creo que tienen una página. En la página se puede meter el número de DPI y la fecha de nacimiento, y ahí sale el lugar donde uno tiene que ir a votar, así que es importante, está fácil. Nos hubiera gustado tener a alguien en el Tribunal Supremo Electoral que nos pudiera explicar con más detalle esto, no se pudo, pero de todas formas gracias por su contribución, a ustedes muchas gracias por su atención y pues a votar el próximo domingo, nos vemos en el próximo programa.